Mamorito. Yo puse mármol. Yo también. ¿Tú también? Sí. Yo puse coartación de la aorta. Yo también. No sé. ¿Qué me voy a imaginar que nos iban a hacer la maldad? Sí, última maldad del semestre. Muy bien, hoy día vamos con esta última clase, vamos a hablar de enfermedades de la aorta. Sí, ok. Lo que vamos a ver en esta clase es un poco la anatomía, técnicas de adquisición, así como la parte cardíaca. Las tomografías de corazón tienen su adquisición específica, pues la aorta también lo tiene. Vamos a hablar un poco del síndrome aórtico agudo, probablemente lo más importante que van a aprender en esta clase, patología inflamatoria y un poco de aneurismas al final. Entonces, como anatomía, recordemos todas las partes de la aorta, siempre iniciando por la raíz aórtica. ¿Cuáles eran las partes de la raíz aórtica? Es El plano valvular. Seno de Valsalva. Ok, plano valvular, senos de Valsalva ahí. Unión sinotubular. Unión sinotubular. Muy bien. ¿De dónde salen las coronarias? Fácil. Seno de Valsalva. Seno de Valsalva. ¿Qué segmento le sigue a la raíz aórtica? La aorta segmento. Muy bien. Después de eso, obviamente, tenemos ya el callado aórtico. Recordemos los tres troncos supraórticos. ¿Cuál es el primero? Es Tronco brachiocefálico. ¿De qué le sigue? carótida común, La carótida común. Y por último, subclavia izquierda. la subclavia izquierda. Exactamente. Posteriormente, vamos a tener ya la aorta descendente. Muchos dividimos al arco aórtico en diferentes porciones. Vamos a tener dos porciones. Primero, justo el inicio de la emergencia del arco del tronco brachiocefálico. A este nivel se le suele llamar el arco proximal o la parte proximal del arco aórtico. Entonces, arco proximal, donde está la separación entre la carótida común y subclavia izquierda. A este nivel tenemos el arco distal. Y por último, si se dan cuenta, esta pequeña como escotadura o como ligero estrechamiento de la aorta es el istmo de la aorta. Justo en el istmo de la aorta, recuerden, aquí es donde suele estar el ligamento arterioso, que es el remanente del conducto arterioso. Entonces, el arco de la aorta o el callado aórtico, recuerden, arco proximal, arco distal y obviamente termina en el istmo de la aorta, que es este sitio que es el más estrecho de la aorta. Posteriormente vamos a tener la aorta descendente y bueno, por último la aorta abdominal. ¿Cuáles son las ramas de la aorta abdominal? El tronco celíaco. Tronco celíaco. Antes del tronco celíaco, ¿qué hay? ¿O qué arterias? Hacia ambos lados, unas dos muy pequeñitas. Son las arterias suprarrenales. Después de las arterias suprarrenales tenemos el tronco brachiocefálico. ¿Cuáles son las ramas del tronco brachiocefálico? Del celíaco. La gástrica izquierda y Esplénica. la esplénica. Muy bien. ¿La hepática común en qué se divide? Hepática propia y Muy bien, gastroduodenal. La gastroduodenal en qué se divide? en pancreato superior. Muy bien, en la pancreato duodenal superior y Pancreato inferior. no, A ver, en la gastroepilórica. Muy bien, la pancreato duodenal inferior es rama de la mesentérica superior. Muy bien, y bueno, ¿y la hepática común en qué se divide o qué ramas da? Hepática derecha. La hepática propia, perdón. Hepática propia. Hepática derecha y izquierda. ¿Y qué ramita da por ahí? La cística. La arteria cística. Muy bien, muy bien. Entonces, después del tronco, estamos acá, está mucho mejor. Después del tronco brachiocefálico vamos a tener la emergencia de las arterias renales. Obviamente después viene la mesentérica superior. ¿Cuáles son las ramas de la mesentérica superior? Ya dijimos una. Ahí sí ya. La pancreato duodenal inferior. Bueno, son yeyunales, más o menos de un número entre 5 o 6. Las iliales, exactamente lo mismo. Después, la iliocólica, muy bien. Y por último, la cólica derecha. Y
Y bueno, después tenemos la mesentérica inferior. Bueno, antes de la mesentérica inferior tenemos estos dos. ¿Cuáles son? No son nada. Las gonadales. Exactamente. Y por último la mesentérica inferior, que bueno, generalmente da la cólica media, la cólica izquierda, arterias sigmoideas y la rectal superior. Y bueno, por último las arterias ilíacas comunes. ¿Okay? Aquí les pongo más o menos los valores o el calibre que debe tener la aorta. Obviamente son valores bastante variables, pero una mnemotecnia, una forma fácil de aprenderse es ascendente 35, callado 30, torácica 25 y abdominal 20. O sea, simplemente vamos reduciendo 5 milímetros. Entonces, esto es en milímetros, ¿no? Entonces tenemos 35, 30, 25 y 20. ¿Okay? Más o menos los calibres de la aorta en todas sus porciones. Muy bien. Vamos a hablar un poco de las técnicas de adquisición. Tenemos dos técnicas, una que se llama test bolus tracking. Esto lo vamos a ver un poco rápido ya que es muy importante. Test bolus, ¿qué es lo que hacemos? El paciente en un inicio se le inyecta una mínima cantidad de contraste, muy pequeña, y el tomógrafo va censando cómo va la dinámica de este contraste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me marca estas dos gráficas. Una es la de la arteria pulmonar y la otra es de la aorta. Entonces, si se dan cuenta, como que me da el nivel de atenuación que se da en la arteria pulmonar y en la aorta. Justo aquí está el pico máximo, es cuando la aorta tiene su mayor atenuación. Entonces, vamos acá abajo, más o menos aquí me calcula el tiempo, y aquí más o menos me está calculando que a los 12 segundos es cuando la aorta tiene su mayor atenuación. Entonces, una vez con esta gráfica, ahora sí inyecto material de contraste en la cantidad habitual y lo voy a hacer el escaneo a los 12 segundos. Y otra técnica es el bolus tracking, es en la que automáticamente desde el inicio yo inyecto todo el contraste y continuamente el tomógrafo está escaneando esta parte del mediastino, donde yo tengo aquí visión de la aorta. Entonces yo visualmente voy viendo cómo la aorta poco a poco se va atenuando, cómo se va volviendo hiperdensa, y cuando llegue más o menos a unas 100 o más de 100 unidades Countfield, yo automáticamente disparo la tomografía. Entonces aquí es operador dependiente, mientras que esta es más dependiente de la pura máquina. Esto generalmente se hace en pacientes ambulatorios y esto es mucho más en contextos de emergencia. Obviamente esto con la finalidad de tener la mayor atenuación posible en la aorta. Muy bien, vamos a hablar síndrome aórtico agudo. ¿Alguien sabe cuáles son los síndromes aórticos agudos? ¿O conoce alguno? Disección aórtica. La disección, exactamente. Es el síndrome aórtico agudo por excelencia. Generalmente son tres. La disección de la aorta, que consiste en que hay una separación de la íntima, obviamente, generalmente mucho asociado a enfermedad ateromatosa. Un hematoma intramural, como su nombre lo indica, se forma un hematoma en la pared del vaso, y la úlcera penetrante, que generalmente es cuando tenemos una formación de una placa ateromatosa blanda o no calcificada, y por presión esta se rompe y se mete hacia la pared del vaso y se forma una úlcera. Vamos a ir viendo uno por uno. Como les dije, el más representativo es la disección de la aorta. Tenemos dos clasificaciones, la clasificación de Stanford y de Baker. Esto es para el síndrome aórtico agudo. Generalmente Stanford es la que más se utiliza, ¿okay? Que es tipo A y tipo E. Cuando tenemos involucro del callado aórtico y aorta ascendente, es tipo A. Mientras cuando tenemos después del callado aórtico es tipo B. ¿Alguien me puede decir cuál sería la diferencia de uno del otro? ¿O de qué le sirve al clínico o al cirujano saber si es tipo A o tipo B? ¿Qué le sirve ahí al cardiotorácico saber? ¿Sabes qué? Tu paciente tiene una disección tipo A o una tipo B. Pues la tipo A es una emergencia. Es una emergencia. ¿Por qué? Porque compromete todas las ramas. Estás comprometiendo vasos de suma vitalidad, que son los troncos supraórticos, muchos de ellos hacia el cerebro, y más importante aún, o más crítico, Los senos de Valsalva y obviamente las arterias coronarias. Entonces tipo A generalmente es aorta ascendente y callado aórtico, mientras que la tipo B ya es después de del callado aórtico, o sea es aorta torácica o abdominal. Y bueno, de
Reiki ya no se utiliza mucho, la verdad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero recuerden, Stanford es la que más se utiliza. Y acá lo resumimos mucho más fácil. Stanford A y Stanford B. Stanford A siempre que hay involucro del callado óptico y aorta ascendente. Bueno, y obviamente, ¿por qué es también una emergencia? Porque si la disección progresa de forma retrógrada, como bien dijiste, se va a la raíz aórtica y de la raíz aórtica puede inclusive de forma retrógrada ir hacia el pericardio. ¿Y eso qué me puede conllevar? Pericardio. Si se va hacia el pericardio. Derrame pericárdico. Obviamente masivo. Entonces tenemos un hemopericardio masivo, tamponamiento cardíaco y la verdad que eso tiene una altísima mortalidad. Vamos a empezar disección, separación de la íntima, la verdad que es bastante fácil de ver, esto es muy característico. Aquí tenemos toda esta imagen lineal que corresponde con el flap de disección, que simplemente es la separación de la íntima. Todo esto es la separación, todo esto es la íntima que está separado de la capa media. Aquí tenemos el sitio de ruptura, aquí es donde se localizó el sitio de entrada o el sitio de ruptura, y entonces tenemos la luz verdadera y la luz falsa. Yo les pregunto, en esta imagen de acá, si se dan cuenta que una luz es más grande que la otra, ¿cuál creen que sea la luz verdadera y cuál es la luz falsa? ¿Cuál es más grande? ¿La luz falsa o la luz verdadera? ¿Cuál será más grande? ¿La luz falsa o la luz verdadera? ¿La verdadera? La luz verdadera es más grande, seguro. O sea, sí. No, todo lo contrario. La luz falsa tiende a ser siempre la más grande. ¿Por qué? Porque en esta luz falsa prácticamente la única capa externa que tienes es la adventicia, entonces no tienes resistencia. Mientras que en la luz verdadera tú sí tienes resistencia de la capa media y de la adventicia, entonces hay menor resistencia, por lo tanto tiende a aumentar mucho más de tamaño. Lo mismo, flap de disección en diferentes segmentos de la aorta. Como les dije, lo único que saber es esta imagen lineal, es bastante fácil de observar. Lo mismo, en cambio ya con disección hacia la parte del abdomen. Muy bien, este de acá, ¿qué Stanford es? ¿Qué Stanford es? Entonces es tipo A, exactamente. Este es el clásico Stanford A, tiene el involucro de la aorta ascendente y también del callado. Entonces este es el clásico Stanford A. Este de acá, Ese es tipo B. tipo B, justo inicia posterior a la emergencia de la subclavia. Entonces este es un Stanford B, que no quiere decir que no sea una emergencia, o sea, es una urgencia, pero obviamente no necesita el tratamiento inminente de un Stanford A. Este se puede dar algún tipo de tratamiento un poquito más conservador y puede darse una evolución un poquito más tardía. Lo que bien dijeron, siempre puede haber involucro de los troncos supraórticos, inclusive la disección se puede extender hacia las carótidas. Y a nivel del abdomen puede también llegar hacia las arterias viscerales. En este caso estamos hacia la mesentérica superior. ¿Qué podría condicionar si la disección se va a la mesentérica superior? Una isquemia Isquemia mesentérica. mesentérica, muy bien. Y si se va hacia las renales, lesión renal aguda, exactamente. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. Y lo que les dije, forma crítica es que puede inclusive disecarse hacia el pericardio, realizar un hemopericardio masivo, tamponamiento cardíaco, y esto es altísima mortalidad. Y en este caso también se disecó hacia el espacio pleural y un derrame pleural masivo. En este caso, bueno, sería un hemo de tipo sanguinolento. Muy bien, entonces ya vimos disección, vamos con el hematoma intramural. Entonces, ¿qué ocurrió en el hematoma intramural? Se forma un hematoma dentro de la pared del vaso. ¿Cómo se llegó a formar un hematoma? Pues bueno, por ruptura de estos pequeños vasos que están irrigando a la aorta. ¿Cómo se llaman esos vasos? Vasa vasorum. La vasa vasorum, exactamente. Lo que vamos a tener es una ruptura de la vasa vasorum. ¿Cómo llegan a romperse estos vasos? Pues bueno, muchas veces los pacientes generalmente hipertensos. ¿Y cómo se ve? Obviamente, realmente este es uno de los diagnósticos, la verdad, más difíciles, ya que lo único que vamos a observar es una sutil hiperdensidad
de la pared del vaso. Aquí esta es una fase simple, aquí no inyecto contraste y lo que observamos es, si se dan cuenta, es una ligera hiperdensidad de la pared del vaso. Sin embargo, realmente el diagnóstico es un verdadero reto. Y no pueden ser calcificaciones. Las calcificaciones, ¿con qué corresponderían? O sea, todos estos pacientes de síndrome áurtico agudo, la gran mayoría, o por no decirlos todos, van a tener enfermedad ateromatosa. Entonces, al tener enfermedad ateromatosa, la pared obviamente de la aorta suele ser débil y puede disecarse, puede formar una úlcera o también puede formar hematomas intramurales. Entonces, estas calcificaciones que estás viendo acá son las calcificaciones de la pared, de enfermedad ateromatosa. Y aquí estamos viendo ligeramente separando a la pared la formación del hematoma intramural. Acá lo mismo, este es el mismo paciente, vemos cómo se forma una ligera hiperdensidad y si se dan cuenta cómo se separa un poco la pared formando este hematoma intramural. Como les digo, es bastante difícil. Acá lo observamos ya con inyección de contraste y es prácticamente imposible diferenciar la hiperdensidad que sí se ve en la fase simple. Por eso siempre es importante hacer una fase simple. Y al igual que la disección, también podemos catalogar la clasificación de Stanford. En este caso, ¿qué Stanford es? Este es un hematoma igual. ¿Qué les parece? Tipo A parece. Tipo A. Parece. Es un tipo A, exactamente. Aquí tal vez estamos observando solo una parte de la carótida, de la tronco brachiocefálico y la carótida. Aquí tenemos la carótida un poco izquierda, más o menos estará en emergencia de acá, y muy probablemente por acá esté la subclave. Obviamente necesito sí o sí saber de dónde emerge la subclave, pero muy probablemente va a ser un tipo A, exactamente. Predictores de mortalidad, obviamente que la aorta ascendente sea mayor a 5 centímetros, hematoma mayor a 2 centímetros, o que haya derrame pleural o pericárdico, por lo que les acabo de decir antes. Muy bien. Ahora vamos con la úlcera penetrante. ¿Qué es lo que pasó en la úlcera penetrante? Pues bueno, se forma una placa de ateroma, hagan de cuenta, hay lesión endotelial, empieza la agregación plaquetaria, empieza la migración de marcadores inflamatorios, se forma la placa ateromatosa. Esta de cierta forma por la presión de la aorta se ulcera y a veces es tanto la presión de la aorta o tan débil la pared que se ulcera y ingresa a la capa media. Entonces esta es una úlcera penetrante y bueno, una tomografía bastante fácil de ver, mucho se llama como el signo del hongo o del champiñón. Se ve cómo empieza a ingresar contraste en la pared de la aorta. Acá varios ejemplos. Ahora bien, el hematoma intramural y la úlcera penetrante, ¿en qué van a terminar? ¿Cuál es el desenlace final del hematoma intramural y de la úlcera penetrante? La disección. Todos, casi siempre, van a terminar en disección de la aorta. Muy bien. Entonces, la gran mayoría, por no decir siempre, van a siempre terminar en disección de la aorta. Muy bien, ya vimos síndromes aórticos agudos. Ahora vamos a hablar un poco de las enfermedades inflamatorias, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, las más frecuentes. Arteritis de Takayasu, recuerden que es una enfermedad de tipo granulomatosa inflamatoria, se da por un engrosamiento concéntrico de la pared. Clásico, pacientes jóvenes, menores de 50 años, la gran mayoría suelen ser mujeres, generalmente edades bastante jóvenes, adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes. Y como les dije, mucho más en mujeres. Muy bien, y lo clásico que se ve es esto. ¿Qué arterias son estas? ¿Cuáles carótidas? Externo. No. Externas, no. Antes de las carótidas, de las internas externas, son las comunes. Okay. Entonces, lo que vemos es tal cual: engrosamiento concéntrico de la pared. Miren todo este engrosamiento concéntrico de la pared, como está de cierta forma disminuyendo el calibre de, en este caso, las carótidas comunes. Esta estructura de aquí, ¿cuál es? Tráquea, muy bien. ¿Y esto acá? Muy bien.
la tiroides. ¿Esto de acá cuál será? Estas arterias de aquí. Vertebrales. Muy bien, las arterias vertebrales. Generalmente las vertebrales casi siempre están respetadas. Lo más común es que sea involucro de los troncos supraórticos. Es lo más común en la arteritis de Takayasu. Y en la aorta lo mismo. Miren este engrosamiento concéntrico de la pared, completamente simétrico, uniforme, típico de la arteritis de Takayasu. Acá lo mismo, engrosamiento concéntrico de la pared, que obviamente mientras va progresando, poco a poco va disminuyendo el calibre de la aorta. Dependiendo de su localización, hay esta clasificación que se llama la clasificación del humano. Recuerden, lo más común siempre es involucro de troncos supraórticos. Por lo tanto, la tipo 1 y la tipo 2 son las más frecuentes. 3, 4 y 5 son extremadamente raras. Lo más frecuente de arteritis de Takayasu, recuerden, es troncos supraórticos. Varios ejemplos de lo mismo. Vamos a ver esta lo mismo. Engrosamiento concéntrico de la pared con involucro de troncos supraórticos. Lo mismo acá, miren cómo hay un engrosamiento concéntrico que muchas veces puede involucrar toda la aorta. Y una secuela clásica es, obviamente, disminución del calibre de la aorta. Obviamente muchos de estos pacientes pueden tener sintomatología, sobre todo de extremidades inferiores. ¿Qué tratamiento le podrían ofrecer a este paciente que ya tiene la aorta de este tamaño? Esto ya es una secuela, ya es crónico. Y el paciente obviamente tiene síntomas, sobre todo claudicación intermitente. ¿Qué le podrías ofrecer? ¿Cómo puedes hacer más grande esto? Un stent. ¿Cómo te va a ayudar un stent? No está tapado, está suelta. Simplemente el vaso está mucho más pequeño. Vasodilatador, no sé. Vasodilatadores, no. Aquí ya tienes un proceso a veces fibrótico que está alrededor de la aorta. Entonces un vasodilatador no va a expandir más. Oh, está jodido. Entonces, no tanto un stent. Lo que se hace es angioplastía, que es con un balón, que se hace también por cateterismo. Lo que puedes hacer es una angioplastía, llegas con un catéter a este nivel y inflas un balón. Y de cierta forma expandir o tratar de expandir lo que más se pueda la aorta. Arteritis de Takayasu. La arteritis de células gigantes, créanme, se ve exactamente idéntico. ¿Cuál es la diferencia? Mayores de 50 años. Y este suele ser un poco más en hombres. El clásico síntoma es cefalea. Me imagino que haber escuchado, antes se llamaba la arteritis de la temporal, que muchas veces, ¿cómo se da el diagnóstico de la arteritis de la temporal? Hemorrosis fugaz. ¿Cómo? Hemorrosis fugaz. El diagnóstico definitivo. Biopsia de la Biopsia, exactamente, una biopsia de la arteria temporal. Pero también puede haber afección de la aorta. No es lo frecuente, lo más frecuente es igual troncos supraórticos y arteria temporal, pero también podemos tener engrosamiento concéntrico de la pared de la aorta. Como les dije, se va a ver exactamente igual al Takayasu, nada más cambia la edad del paciente. ¿Qué estudio es? Muy bien. ¿Cuál es? PET, exactamente, es un estudio PET-CT. ¿Y qué es lo que estamos observando? Pues simplemente el proceso inflamatorio de la pared. Muy bien, entonces dije, obviamente la arteria temporal es la que más frecuentemente se afecta. Vamos a ver esta imagen de acá. ¿Qué lado está afectado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Bueno, en primer lugar, ¿por dónde va la arteria temporal? Obviamente todos la conocemos de acá, pero a nivel proximal, ¿por dónde va? ¿Por adelante o por detrás del pabellón auricular? Por detrás, no por delante. Entonces aquí tenemos el pabellón auricular. Si va por delante del pabellón auricular, entonces ya pueden decir ¿qué lado está afectado? Izquierdo. El lado izquierdo. Acá tenemos la arteria temporal, bastante más gruesa, que en el lado izquierdo casi es imperceptible. Tenemos arteritis de la temporal. Pero bueno, no le voy a hacer una resonancia solo para ver esta arteria, es una muy superficial. ¿Qué estudio será mejor? Un eco, muy bien. Y tenemos la ecografía de la arteria temporal. ¿Qué es lo que vemos?
el signo que llamamos de largo. Tenemos toda esta hipoecogenicidad hacia la periferia de la arteria, que es proceso inflamatorio. Entonces, arteritis de la temporal, el diagnóstico suele ser muy fácil con ultrasonido. Simplemente hay que saber localizar la arteria temporal. Y por último vamos a ver aneurismas de la aorta, con esto ya terminamos. Entonces, aneurisma de aorta torácica, de aorta abdominal, obviamente ambos son aumentos del calibre de la aorta por arriba de sus rangos normales. ¿Por qué lo divido en torácica y abdominal? Porque generalmente son etiologías diferentes. La aorta torácica suele ser de pacientes un poco más jóvenes, 50, 40, 60 años, suelen ser incidentales y las causas, acá les dejo todas las: artritis reumatoide, Takayasu, células gigantes, malfamia, Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz, válvula óptica bicúspide y citofloxacina. Entonces, muchas veces etiologías inflamatorias, autoinmunes o del colágeno. Y bueno, muchas veces lo que vemos es esto. Ustedes ya son expertos en ver radiografías. ¿Qué le ven? Está como abombada la, Ajá, está rarísimo. ¿Qué está bombado? el arco de la aorta, parece. La parte del aorta. Entonces, simplemente acá tenemos la aorta y miren cómo se continúa a través del arco aórtico. Entonces, tenemos una prominencia exactamente a nivel del arco aórtico. ¿Qué más de ver? Parece que se borró el corazón. ¿Le ven algo más? ¿Qué? No hay espacio retroesternal. Ok, no tenemos un espacio retroesternal y es precisamente por la prominencia de la aorta, porque es una aneurisma de la aorta bastante prominente. Muy bien, ¿qué más? ¿Logran ver algo ahí? Es una O sea, válvula. ya tiene como 2000 cosas. Tienes acá una válvula protésica, muy bien. De hecho, no sé si ven que también tiene los amarres Está muy esternales. arreglado. Fue operado. Tenía una aorta bicúspide. Tiene ¿Y qué más? un stent. Muy bien, tiene un stent. Tiene una endoprótesis. O sea, este paciente ya fue tratado tanto de la válvula como del aneurisma. Es un robot. Muy bien. Acá, este es el clásico paciente. Este es el paciente. Solo recuerden, sigan el margen del mediastino, recuerden dónde se forma la aorta y miren cómo todo esto se continúa desde la aorta. Obviamente este es un aneurisma de la aorta torácica, pero muchas veces no es así de fácil y podemos tener estas imágenes. ¿Cuál es el diagnóstico acá? ¿Cuál dirían ustedes un diagnóstico diferencial? Conducto arterioso persistente. No, está muy grande para una prominencia así tan grande de la arteria pulmonar. Neumotórax también. Un neumotórax. Un timoma, no sé. Un timoma, algo más general, no tanto un tumor. Un tumor, una metástasis, hay desviación de la tráquea y obviamente, ¿qué le van a pedir? Una, ¿no? Antes de un PET. Una resonancia, un ataque. Una angiotomografía o tomografía. Y aquí claramente se ve el aneurisma de la aorta. ¿Qué estudios de este de acá? Una Angiografía. No es tomografía. Resonancia. No es angio-CT. Esta es una resonancia. Esta es una angioresonancia. ¿Con ustedes ya vimos neuro o no todavía? No. Bueno. Esta es una secuencia que se llama tiempo de vuelo o time of flight, que es una angioresonancia que no necesita contraste. Y bueno, varios ejemplos de lo mismo. Créanme, es bastante ya por tomografía, bastante fácil determinar el aneurisma de la aorta torácica. Lo mismo, bastante sencillo. Y bueno, pues a veces en rayos X puede ser tan prominente que inclusive podemos ver todo el trayecto de la aorta. Y de la aorta abdominal, generalmente es pacientes mayores de 65 años y esto es lo más importante, la aterosclerosis. Estos pacientes sí que son clásicos, pacientes con enfermedad ateromatosa y más del 25% tienen involucro de arterias ibéricas. La gran mayoría son asintomáticos y muchas veces se diagnostican así. Paciente con dolor lumbar, le solicitan radiografías de columna lumbar y ¿qué le ven?
información de esas radiografías de columna? ¿Algo que les llame la atención? Sí, tienen como quistes. Tiene quistes. ¿Dónde tiene quistes? ¿Alguna imagen por ahí que vean? Gozas. Por detrás. Como una bolita. Todos ven esto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo describirían esto? ¿Dónde está localizado? ¿O dónde se está proyectando? Para ver. Muy bien, está a nivel paravertebral del lado izquierdo. Tenemos esta imagen radiopaca o radiolúcida. Radiopaca. Muy bien, entonces tenemos una imagen radiopaca paravertebral izquierda. ¿Altura de qué vértebras? Te digo, es L2 y L3. Entonces, a la altura de L2 y L3, imagen radiopaca paravertebral izquierda, que en la radiografía lateral, ¿ya lo vieron? sí, está gordita. ¿Ya lo vieron o no? Todo esto de acá es el aneurisma. ¿Ok? Entonces lo que estábamos viendo es simplemente parte del aneurisma, que acá ya lo estamos viendo. ¿Y por qué lo vemos? Por la enfermedad ateromatosa bastante extensa. Entonces aquí tenemos aneurismas, la gran mayoría que no lo son asintomáticos, muchas veces dan síntomas cuando ya se rompe. Enfermedad ateromatosa difusa, las reconstrucciones sirven mucho para la planeación quirúrgica o el tratamiento. ¿Y acá qué pasó? Tenemos el aneurisma, pero ¿y todo esto? ¿Cómo? Se rompió, exactamente. Esto es un aneurisma accidentado. Toda esta sangre, ¿hacia dónde va? ¿En qué espacio está la hoja? Retroesternal. Retroperitoneo. Entonces, la ventaja, afortunadamente, de que la aorta sea retroperitoneal y permite que todo este hematoma también se contenga en el retroperitoneo. Si no lo crean, muchos de estos pacientes, si se tratan oportunamente, sobreviven, porque todo el hematoma se contiene en el retroperitoneo. Una vez que ya empieza a migrar o llegar hacia la pelvis, ahí sí ya se riega por la pelvis y eso ya es catastrófico. Aquí hay algunos ejemplos. Miren estos hematomas retroperitoneales bastante extensos, secundarios a la ruptura de un aneurisma. Y muy bien, un paciente en este caso sobrevivió afortunadamente, le hacen una tomografía de control y vemos esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención? Que el cuerpo vertebral está. ¿Cómo? Que el cuerpo vertebral está. Cuerpo vertebral, no es nada del cuerpo vertebral. Entonces, tengan en cuenta que cuando hacemos estudios de aorta, lo que se tiene que ver es únicamente la aorta. Entonces, ¿esto de acá qué es? ¿Y esto? ¿Hay dos aortas? ¿Qué pasa ahí? Análisis en aneurisma. ¿Qué pasó? ¿Qué vaso es este? La cava. ¿Y por qué tiene la misma densidad que la aorta? Porque se lleva. Angioplastía. ¿Cómo? Angioplastía. Angioplastía, no. No, esto no sé. Porque hay la misma densidad de la aorta y la cava. No se distendió, se fistulizó. Hay una fístula aortocavasa. Entonces lo que hay es una comunicación de la aorta con la cava y por eso tenemos la misma densidad de contraste tanto en la aorta como en la cava. Y con esto terminamos. ¿Qué es lo importante de la aorta abdominal? ¿Qué quiere decir? Si hay involucro de arterias renales o no, angulación del aneurisma, involucro de arterias ilíacas y, lo más importante, revisar aneurismas de otros lados. ¿Dónde? Arteria renal. No, más importante que la. ¿Cómo? ¿Dónde? Dilo. Solo dilo. En el sistema nervioso central. En el cerebro. Es lo más importante. Siempre que tengan un aneurisma de la aorta abdominal, váyanse al cerebro. Busquen al cerebro porque puede haber una probabilidad de buscar aneurismas en el cerebro. ¿Listo? Terminamos.